Bien, buenas noches y bienvenidos a su clase de botánica del día lunes 10 de julio del 2023. Nosotros nos habíamos quedado en un texto con el tema de las raíces, ¿no? La raíz de... Y habíamos revisado en la clase anterior el- esta secuencia o este camino en el cual se denota la absorción del agua y cómo el tema del ingreso de los minerales que están disueltos en el agua se pueden ir regulando, a través de la banda de Caspari, ¿no? Y estas bandas de Caspari, que tenían las funciones de ósmosis, que desarrollan o trabajan mediante el ósmosis, se encuentran en las células endoteliales. Habíamos también mencionado los macronutrientes y los micronutrientes, aquellos que están disueltos en el agua, el suelo, y cómo, y cuál es la función de ellos, ¿no? Por ejemplo, el macronutriente del carbono, ¿no? Que la función es un componente principal de todas las moléculas, el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno como tal. Con respecto al nitrógeno, está la aclaración que además sirve o está muy ligado a los nucleótidos y a la producción de clorofila. Por otro lado, el potasio, en cambio, ayuda a controlar la presión osmótica y regula la abertura y el cierre de las estomas. El calcio, en cambio, está asociado a las paredes celulares y tiene una importante función en cuanto a el funcionamiento de las enzimas, ¿no? Y tiene que ver también mucho con respecto a los estímulos ambientales. El fósforo es uno de los principales del ATP, ¿no? De la adenosín trifosfato, así como también con la producción de ácidos nucleicos y fosfolípidos. Con respecto al magnesio, se emplea dentro de la producción de clorofila y forma parte también de la activación de las enzimas. El azufre, por supuesto, trabaja con los componentes de las enzimas. En cuanto a los micronutrientes, tenemos al hierro, y el hierro, así como el cobre y el manganeso y el zinc, activan las enzimas. El cloro, en pequeñas proporciones, ayuda a mantener el equilibrio iónico. Y el boro lo encontramos en las paredes celulares. Esto lo habríamos visto en rasgos generales la clase anterior. Habíamos también explicado esta gráfica. Y ahora lo que nos toca es conversar sobre algunas relaciones que se suelen presentar en el caso de las raíces. Y estas relaciones, hongos, tienen que ver con la obtención de nutrimentos.
Entonces, hay un tipo de plantas, que en este caso son las leguminosas, en que ellas normalmente permiten la presencia de bacterias justamente para convertir el nitrógeno en amoníaco o nitrato. Esto está asociado al ciclo del coco. Entonces, un poco para recordar el tema, vamos a ver un gráfico del ciclo del coco. Y el ciclo del nitrógeno, en realidad, ¿no? Son los dos ciclos más importantes. Bueno, dos de los ciclos importantes. De ahí, dentro de los ciclos biogeoquímicos, tenemos también el ciclo del carbono y el ciclo del agua. ¿Y por qué estamos un poco retrocediendo a esto? Porque hace un momento les decía que las leguminosas en particular tienen la propiedad de albergar bacterias. Y hay otras raíces, como es el caso de las micorrizas, que albergan hongos. Y por supuesto hay una convivencia que se la denomina simbiosis. Por un lado, los hongos se encargan de descomponer la materia orgánica y de permitir la disolución de estos elementos en el agua del suelo. Y los pelos radiculares o las raíces más finas normalmente tienden a permitir la entrada del agua con estos elementos disueltos. Entonces, es lo mismo que sucede con respecto al ciclo del nitrógeno, ¿no? El ciclo del nitrógeno, tengo dos importantes entradas del suelo. Las bacterias que fijan el nitrógeno en las raíces o las bacterias nitrificantes. Y hay otro grupo de bacterias que fijan el nitrógeno atmosférico al suelo. Tal como ustedes lo pueden ver ahí en el gráfico. Un tercer ingreso tiene que ver justamente con los animales, ¿no? Y en general, la fauna aporta con ese elemento descomponedor a través de las heces. Entonces, el proceso de composición del desecho orgánico de los animales interviene o participan las bacterias descomponedoras, que son los hongos. La mayoría de ellos están fijados en las raíces. Entonces, gracias a la descomposición de estos hongos, las raíces toman o absorben el agua con estos minerales del suelo. Los hongos o las bacterias descomponedoras en general son los responsables, al igual que las bacterias fijadoras en el suelo, de la producción de amonio. Entonces, ya una vez que el amonio se ha producido, hay un cuarto grupo de bacterias. Porque recuerden que finalmente hablamos de las bacterias que fijan el nitrógeno en las raíces, o las que están en las raíces. Hablamos de los hongos,
hablamos de bacterias descomponedores. De repente alguien me dice, oiga, pero los hongos son igual que bacterias y conceptualmente no es así. Tal es el caso que los hongos como tal, hay toda una discusión técnico-científica, porque muchos científicos indican que los hongos no son plantas como tal, ¿no? Pero tampoco son bacterias. Ellos de hecho pertenecen al reino Fungi, de acuerdo al árbol evolutivo de las plantas. Entonces es importante separar estas dos especies, ¿no? Y el cuarto grupo de bacterias al cual nos vamos a referir es a las bacterias nitrificantes. Entonces las bacterias nitrificantes son las que permiten la descomposición y la presencia del nitrito y del nitrato en el suelo. Ambos, a su vez, son asimilados a través de las raíces de las plantas. Por supuesto, este ciclo se cierra cuando el nitrógeno es devuelto a la atmósfera. Y ahí intervienen las bacterias nitrificantes, que son el último grupo que ustedes pueden apreciar. Ellas desnitrifican el nitrato y se devuelve el nitrógeno al otro. Entonces, la presencia de esas bacterias es parte de esas relaciones simbióticas. Y hay unos ejemplos que les menciona su libro, ¿no? Como es el caso del frijol, de la alfalfa, de los chícharos, las leguminosas en general. Entonces, especies como los hongos forman las micorrizas y ayudan normalmente a las raíces para que puedan adquirir los minerales que deben distribuirlos en las plantas. Ahí vemos nosotros una figura en la cual los hongos tienden unas especies de redes o de filamentos y esto se va extendiendo a lo largo de la raíz. Entonces los minerales normalmente pueden transferirse a la raíz. También se incluyen los carbohidratos y otro tipo de compuestos, ¿no? Como los que son formados a partir de los aminoácidos y las vitaminas en general. Hay que destacar que estos hongos tienen la característica de encontrar su confort en entornos en los cuales están bajo sombra. Por ese motivo ellos están alejados, en este caso, de la luz, ¿no? De la luz solar. Esto no significa que ellos no reciban un impacto o incidencia de la energía del sol. Lo que ellos deben de conservarse es lejos del acceso de la luz solar. Pero ellos también reciben energía a través de la radiación. Por otro lado, habíamos nosotros mencionado a las bacterias fijadoras y a las bacterias desnitrificantes.
Ahora bien, las plantas normalmente también tienen que transportar el agua en el xilema y ahí hay una teoría que se aplica, que es la de la cohesión y de la tensión. Entonces nosotros habíamos revisado la estructura del xilema. Entonces, la estructura del xilema presenta dos partes fundamentales. La ejecución de la cohesión y de la tensión. Entonces, cuando se trata de la cohesión, no es otra cosa sino la atracción de las moléculas del agua que se unen a la columna de estas cadenas. Y la tensión, en cambio, se produce cuando el agua se evapora de las hojas. En esta teoría de cohesión y de tensión, también es necesario mencionar la importancia de los puentes de hidrógeno. Y de ahí tenemos que como resultado de el ingreso justamente del agua, está la presencia de los hidrógenos. Y entonces estos hidrógenos empiezan a formar unas especies de puentes. ¿Cuál es la razón en realidad para esta situación que se dé a cabo, ¿no? Que justamente hay una especie de cohesión entre las moléculas. Y por supuesto, esta cohesión se va extendiendo en toda la planta. Y esa cohesión hace que se formen estructuras tipo cadena dentro del xilema. ¿Qué pasa en cambio cuando se genera la transpiración? La transpiración en cambio produce tensión. Y entonces ahí el agua se evapora y sale de las células mesofílicas, justamente dirigiéndose a los espacios dentro de las hojas. Y estos luego, a través de las estomas, expulsan este exceso de agua o esta agua hacia el exterior. Ahora, estas dos partes de la teoría de cohesión y de tensión se ejecutan en conjunto. No se ejecutan en secuencia, sino que normalmente, por un lado, tenemos la formación de los puentes de hidrógeno y por otro lado tenemos la expulsión del hidrógeno a través de los estomas. Bien, ¿qué pasa ahora con los minerales? Los minerales, en cambio, se mueven hacia la parte de arriba del xilema y van disueltos en el agua. Ahí tenemos nosotros una figura. Y tenemos una explicación más gráfica de la teoría de la tensión y de la teoría de la cohesión. Tal como ustedes pueden ver, se han formado las cadenas o los puentes y justamente el agua se evapora a través de las estomas de las hojas. Ahí tenemos la vista en grande de las estomas cuando expulsan las moléculas de agua. Normalmente esto se hace más factible de visualizarlo en las mañanas, cuando vemos el rocío matinal. Ahí tenemos expulsión de moléculas de agua.
De ahí, permanentemente, se está observando que por dentro se forman las cadenas. Y la cadena de hidrógeno ayuda o permite que el agua entre en el cilindro vascular de la raíz. Luego, esa entrada hace que las moléculas de agua empiecen a cohesionarse entre sí. Y mediante los puentes de hidrógeno, lo que hacemos es la formación de la cadena de agua, que es lo que ustedes ven en pantalla. Entonces son procesos simultáneos que se generan dentro de la planta y son procesos importantes perdón, porque sirve para el traslado de minerales. Tal como lo dice el título, los minerales se mueven hacia arriba a través del xilema. Va a quedar de tarea el taller de Guardián de la Tierra. Está en la página 858. Entonces, ustedes van a leer sobre este caso de estudio los sorprendentes impactos de las selvas tropicales sobre el clima y su propio crecimiento. Entonces, ustedes van a hablar, bueno, van a hacer un resumen de este caso de estudio. Y van a buscar en la biblioteca de la universidad, y voy con ustedes a compartir cómo ingresar, porque nos han solicitado que podamos evidenciar la búsqueda de información en la biblioteca. Entonces, van ustedes a ingresar, ya voy a mostrarles cómo, a través del Zoom. Entonces, el material que van a buscar para respaldar y fortalecer este caso de estudio de las selvas tropicales, van a buscar las características de las plantas en las selvas tropicales como tal. Y van a encontrar 4 bibliografías a partir de la biblioteca virtual de la universidad. Ahí tienen ustedes en pantalla la entrada del Zoom. Entran normalmente con su usuario, su clave. Por favor, confirmen que están viendo esto, porque no quiero ningún tipo de excusa. Si usted no evidencia que ha entrado a la plataforma y no evidencia las pantallas de las tomas del artículo que usted consultó, mire que tiene que verse en la parte de arriba de servicios en línea UG, tal cual estoy mostrando. Entonces yo necesito que además de la tarea, usted coloque las capturas de pantalla al final de su tarea. No se le ocurra copiar el de otro, porque todos no consultan a la misma hora. Y entonces en los computadores se muestra la hora en la cual está consultando. Va a la pestaña académico. Ingeniera. Sí, la escucho. Lo que pasa es que me tengo que salir un ratito de clases porque me voy a movilizar del lugar. Entonces igual era por si acaso tomaba lista que yo estuve en la clase. Ya, pero si ya mismo terminamos, espérese unos 10 minutitos.
Ya, ok, ya yo lo espero. Ya mismo terminamos. Estoy dando la instrucción de cómo ingresar a la biblioteca virtual. Si no tienen esto, sencillamente su tarea se queda a la mitad de los puntos. Así que evitémonos molestias. Todas las tareas de este segundo parcial tienen que ir con la evidencia que he ingresado a la biblioteca virtual. Entra a la biblioteca virtual y entra a la biblioteca. ¿Qué hay que hacer captura master para pegar que uno entró ahí? Tienen que hacer captura. Tienen que hacer captura. Entonces usted puede ir, los que tengan facilidad de inglés van al Springer. Los que tengan facilidad de inglés, manejo de inglés, ¿no? Y obviamente tienen que colocar acá en search la palabra clave. En este caso, roots, raíces. Y buscar. Artículos. Los artículos. O pueden buscar también en la primera columna, ustedes tienen ecología, agricultura. Se puede Sí, buscar, disculpe, pero no se ve. no se ve. Se ve oscuro, master. Yo no veo nada, la verdad, en la pantalla. No están viendo la pantalla del... No está mostrando la biblioteca en general. A ver, vamos a aumentarle el tamaño. De ahí muestra a todo el mundo que todos pueden ver la pantalla. Entonces, esta es la entrada, por ejemplo, al Springer Link. Y en la primera columna, ustedes tienen los contenidos y las disciplinas. Entonces, yo puedo ahí seleccionar Ecology. Vuelvo a repetirle, esta es la opción si ustedes manejan algo de inglés. Caso contrario, también pueden ingresar a la otra biblioteca. Pueden ingresar a la biblioteca virtual. Ahí está la biblioteca. Y pueden ustedes ir a Everco. Entonces, en Everco, ustedes tienen diferentes tipos de bases de datos. Y ustedes van revisando. Miss, otra vez no sale nada. Master, no se ve nada, se ve oscuro. Ya, ahí están ustedes. Entonces, pueden entrar a Everco y buscar libros o revistas. Entonces, aquí podemos buscar, si estamos hablando de las selvas tropicales, eso puede ser ecología. Todas están en inglés, master, ¿verdad? No hay ni una en español. Algunos están en español, otros están en inglés, el primero está en portugués. Ya es sentarse a buscar, señor. Entonces, es ir uno a uno de los títulos buscando
el tema de, en este caso, de las raíces o de los ecosistemas de las selvas tropicales. Máster, disculpe, ¿podría dar un ejemplo de cómo buscar, o sea, si hay alguna manera de hacer filtros o qué? Porque realmente yo hoy día en la mañana me puse a investigar en la biblioteca virtual y o me sale para pagar y poder acceder a un documento o simplemente no me sale lo que estoy buscando. No sé si podría ayudarme. Aquí en donde está la lupita, donde dice buscar, tenemos que colocar las palabras clave. En este caso, les he pedido que busquen en selvas tropicales, ¿verdad? Las características de las selvas tropicales. Y entonces ahí le aparece. Hay en todos los idiomas. Tenemos las selvas tropicales, una producción científica global y posiciones comparativas de Brasil. Hay otro que son eficiencias de trampas para muestreo de coleópteros nocturnos, si no nos interesa. El uso de hábitat por reptiles tampoco nos interesa. Este sí nos puede interesar, porque es la construcción de un ecofrente en la región fronteriza de la selva maya. Entonces, aquí abajo, así como ustedes ven, ahí está el texto completo en PDF. Y le doy clic en el texto completo y ahí aparece el texto completo. Entonces hay que bajarlo. ¿Qué es lo que yo quiero? Por ejemplo, este print screen de pantalla lo toman y lo pegan en su tarea. Lo pegan en su tarea porque se entiende que sobre esto está relacionado el caso de estudio de las selvas tropicales, que es lo que estoy pidiendo que busquen, las características de las selvas tropicales. ¿Me he explicado, señores? O sea, esa imagen que está ahí debemos copiarla, máster, A ver, no para es estar que lo aquí. va a copiar. Usted tiene que hacer el desarrollo del caso de estudio y debe de aumentar el contenido con estos materiales de paper que usted está bajando de la biblioteca virtual. ¿Está claro, por favor? Licenciada, una consulta. La biblioteca genera como un certificado de cuánto tiempo estuviste usándola. ¿No sería más fácil usar esa? El No, certificado. no. Necesito las tomas de la pantalla, de lo que han bajado. Es la única manera de asegurarlo. Tiene que hacer las tomas de pantalla. Y necesito 4 bibliografías de soporte. 4. Bien, enciendan por favor la pantalla para hacer la foto del curso. Hay 48 personas: Alison Silvestre, Ana Alvarado, Garway, Valladares Diego, Manchón Odani, Porpora Alessandro, Ariel Cabrera, Cater Carlos, Antonio Chonillo, Eliezer Corrales, Anel Cortés, Ariana Cusco, Diego Posligua, María Duarte, David Cerazo, Lidia Gaibor, Edeci Huancayo, Guadamos Germania, Anthony Gualoto, Carlos Hidrogo, Jonathan España, Mirka León, Angie Loor, Alejandro Loor, Ruth López, Maylin Zambrano, Mantuano Doménica, María González, Maxi Bajaña, Dayana Muñoz, Jessica Navarrete, Clara Pachay, Odalis Peñafiel, Amanda Quinde, Alexandra Rivas, Pierina Rodríguez, Luis Ati, Cristina Sabaldo Daniela, Silva Toala, Soledad Patapia, Jocelyn Toala, Nelly Torres, Carolina Torres, Adriana Triviño, Melanie Baco, María Fernanda Velázquez, Sara Veloz, Yarisa Bajaña, Zapata Cristian.
Bien, vamos a dejar hasta acá la grabación. Muchísimas gracias, ¿no? Y no se olviden de caso de esto de ir haciendo la búsqueda sobre las selvas tropicales. Gracias.